Chile, 11 de septiembre de 1973. La mañana que cambió para siempre la historia de América Latina. Aviones de combate Hawker Hunter, una imagen que se grabó a fuego en la memoria colectiva, bombardean sin piedad el Palacio de la Moneda, el corazón de la democracia chilena. El humo que se eleva desde sus muros en llamas no es solo humo, es el símbolo de una democracia que se derrumba, de un sueño que se convierte en pesadilla. En su interior resistía el presidente Salvador Allende, elegido democráticamente por el pueblo. Su imagen con casco y fusil se ha convertido en un ícono de la defensa de la voluntad popular hasta las últimas consecuencias. El golpe de Estado, liderado por el general Augusto Pinochet, no solo derrocó a un gobierno, sino que fracturó a una nación y puso fin de manera abrupta al audaz experimento socialista de la unidad popular. El mundo entero contuvo la respiración y de inmediato se dividió. La pregunta resonaba en cada rincón del planeta y sobre todo en la prensa. ¿Fue una liberación nacional un acto necesario para salvar a Chile del caos? ¿O fue el inicio de una era de terrorismo de Estado, una brutal imposición del poder por la fuerza? Bienvenidos a Historia en Disputa. Hoy no vamos a contar una sola historia, sino dos. Vamos a confrontar las crónicas irreconciliables de aquel 11 de septiembre. Por un lado, la prensa alineada con los militares y la derecha celebró el golpe. En sus titulares se hablaba de la restauración del orden, del fin de la escasez y de la salvación de la patria frente a la amenaza marxista. Argumentaban que la intervención militar era el único camino posible para evitar una guerra civil y enderezar el rumbo económico y social del país. Para ellos, Pinochet no era un dictador, sino un salvador. En la vereda opuesta, la prensa de izquierda y gran parte de la comunidad internacional denunciaron un crimen contra la democracia. Sus páginas relataban la crónica de una traición, el comienzo de una tiranía sangrienta que silenció la disidencia con detenciones, tortura y desapariciones. Para ellos, el 11 de septiembre no fue una liberación, sino el día en que la libertad murió en Chile, dando paso a 17 años de oscuridad. Dos relatos, un mismo día. ¿Héroes o villanos? ¿Salvación o tiranía? Allende llegó al poder con una promesa audaz, una vía chilena al socialismo, pacífica y democrática. Una de sus primeras y más importantes medidas fue nacionalizar industrias clave, especialmente el cobre, el sueldo de Chile. Esta decisión buscaba que las riquezas del país beneficiaran directamente a su gente. Imaginen el fervor y la esperanza que esto generó en millones de chilenos que veían un futuro más justo al alcance de la mano. Sin embargo, el sueño comenzó a complicarse rápidamente. El país se sumergió en una crisis económica devastadora. La inflación se disparó a niveles nunca antes vistos, haciendo que el dinero perdiera su valor día a día. Los supermercados empezaron a mostrar estanterías vacías y conseguir productos básicos como aceite, azúcar o papel higiénico se convirtió en una odisea diaria para las familias. Las famosas colas se volvieron parte del paisaje urbano, un símbolo visible del desabastecimiento que afectaba a todos. A esta tormenta interna se sumaron poderosas fuerzas externas. Hoy, gracias a documentos desclasificados, sabemos que no fue solo una crisis local. La CIA y el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos jugaron un papel activo para hacer chillar la economía chilena, como se dijo en su momento. Financiaron a la oposición, apoyaron huelgas como la de los camioneros que paralizó el transporte de suministros y aplicaron un bloqueo económico informal. El objetivo era claro: desestabilizar al gobierno de Allende desde afuera, creando un ambiente de caos e ingobernabilidad. La polarización política dentro de Chile alcanzó su punto más álgido. El Congreso, con mayoría de la oposición, se convirtió en un campo de batalla. Las tensiones eran tan extremas que el diálogo y los acuerdos se volvieron imposibles. Finalmente, en agosto de 1973, la Cámara de Diputados emitió una declaración controversial, acusando al gobierno de Allende de actuar fuera de la Constitución. Este acto, visto por muchos como un pretexto, fue la señal que algunos sectores, especialmente dentro de las Fuerzas Armadas, esperaban. La democracia chilena, una de las más estables de América Latina, estaba al borde del abismo, a punto de romperse de la forma más trágica. Este fue solo el preludio de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Chile. Para una parte importante de la prensa, tanto chilena como internacional, el 11 de septiembre de 1973 no fue una traición a la democracia, sino un acto de último recurso. Un paso inevitable para frenar lo que describían como un inminente colapso político y económico.
La narrativa que se construyó en esos días fue muy poderosa. Se hablaba de que el golpe era la única forma de detener la supuesta amenaza comunista y una guerra civil, que según ellos el gobierno de Salvador Allende estaba a punto de desatar. En los titulares de la época se leía que el orden había sido restablecido. Se mostraban imágenes de armas decomisadas o de militares tomando el control de las calles, no como una ocupación, sino como un rescate. El mensaje era claro: el caos había terminado. En este relato, la figura del general Augusto Pinochet emergió como el líder que devolvería la ley y el orden. Al principio se le presentaba casi como un mediador, alguien sin ambiciones políticas que solo buscaba estabilizar el país. Lo veíamos en fotos con su uniforme, proyectando una imagen de autoridad y calma, antes de que su poder se consolidara de forma absoluta. Mientras tanto, algo muy grave estaba ocurriendo, pero apenas se mencionaba. Las violaciones a los derechos humanos, la brutalidad en lugares como el Estadio Nacional, convertido en un centro de detención masivo, eran minimizadas o simplemente ignoradas. La atención se desvió rápidamente hacia otro tema: la economía. De repente, la narrativa cambió. Pinochet ya no era solo el pacificador, sino el salvador económico que, con mano dura, aplicaba audaces reformas neoliberales. Empezaron a circular gráficos que mostraban un supuesto crecimiento económico a partir de los años 80. La prensa internacional y local comenzó a hablar del milagro chileno. Se celebraba la estabilidad para los negocios y veíamos fotos de ejecutivos sonrientes junto al dictador. Pero este milagro tenía un costo oculto que no aparecía en los titulares. Se construyó sobre la base de la represión, la eliminación de toda oposición política y la supresión de los derechos de los trabajadores y los sindicatos. Mientras unos pocos celebraban el éxito económico, miles de personas sufrían las consecuencias de un régimen que silenció a la fuerza cualquier voz disidente. Para la prensa de izquierda y los movimientos socialistas no fue una liberación, sino una tragedia y una traición. Representó la interrupción violenta de un proyecto democrático único en el mundo. El golpe fue interpretado como el resultado directo de una conspiración entre la derecha chilena y lo que se llamó el imperialismo estadounidense. La figura central de esta narrativa fue Salvador Allende, quien rápidamente se convirtió en un mártir de la democracia, un presidente que prefirió morir con las armas en la mano antes que rendirse. Su último discurso, transmitido desde el Palacio de la Moneda mientras era bombardeado, trascendió las fronteras de Chile para convertirse en un símbolo universal de resistencia y dignidad. Sus palabras finales: sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, se grabaron en la memoria colectiva como una promesa de futuro. Esta perspectiva no solo se enfocó en el golpe, sino que inmediatamente pasó a denunciar lo que se conoció como el terrorismo de Estado. Una imagen se volvió icónica y recorrió el mundo entero: la del Estadio Nacional, el principal coliseo deportivo del país, convertido en un masivo centro de detención y tortura. Esa fotografía de miles de prisioneros en las gradas se transformó en el símbolo global de la brutalidad de la dictadura militar. A partir de ahí, la narrativa se centró en visibilizar la sistemática violación de los derechos humanos. Se documentaron y denunciaron las desapariciones forzadas, la tortura como método político y la persecución implacable contra cualquier disidencia. Las imágenes de madres y familiares con las fotos de sus detenidos desaparecidos colgadas al cuello se convirtieron en un potente llamado a la conciencia internacional. Desde el exilio, la prensa de izquierda y los movimientos de solidaridad jugaron un papel crucial. Mantuvieron viva la llama de la resistencia chilena, organizando protestas en ciudades como París, Estocolmo o Ciudad de México. Denunciaron constantemente la falsedad del llamado milagro chileno, ese supuesto éxito económico que para ellos estaba construido sobre la sangre, el miedo y la represión de todo un pueblo. El mensaje era claro y contundente: ningún indicador económico podía justificar el altísimo costo humano de la dictadura. Se contraponía la frialdad de las cifras de crecimiento del PIB con los rostros de las víctimas, argumentando que la verdadera medida del progreso de una nación es el respeto a la vida y la dignidad de su gente, no los números en una planilla. 50 años han pasado, y el 11 de septiembre de 1973 sigue siendo una fecha que divide a Chile. No es solo un recuerdo, es una herida que aún no cierra. Una batalla de narrativas que se libra hasta el día de hoy en las calles, en las familias y en los medios. ¿Cómo es posible que un mismo evento histórico tenga dos caras tan opuestas? Por un lado, tenemos la narrativa del orden y la reconstrucción nacional.
Sus defensores, a menudo respaldados por una parte de la prensa de la época y actual, argumentan que la intervención militar fue un paso doloroso pero necesario. Hablan de un país al borde del colapso económico y social bajo el gobierno de la Unidad Popular, de caos en las calles, de desabastecimiento. Para ellos el golpe fue la única salida para evitar una guerra civil y sentar las bases de lo que más tarde llamarían el milagro económico chileno. Se enfocan en las cifras macroeconómicas, en la modernización del Estado y en la estabilidad impuesta, a menudo minimizando el costo humano de ese proceso. Es una historia que busca justificar las acciones del 11 de septiembre como un mal menor. Pero frente a esta versión se levanta con fuerza la narrativa de la memoria y la justicia. Esta es la historia contada desde el dolor, desde la pérdida. Es la voz de las víctimas, de los miles de detenidos, torturados, exiliados y desaparecidos. Para sus protagonistas, el 11 de septiembre no fue una salvación, sino el comienzo de la noche más oscura de la historia de Chile, la que recuerda el bombardeo a la moneda no como un acto de liberación, sino como el asesinato de la democracia. Esta narrativa no habla de cifras económicas, sino de vidas rotas, de sueños truncados y de una búsqueda incansable de verdad y justicia. La prensa independiente, los reportajes clandestinos y los testimonios en el exilio fueron clave para construir este relato, un relato que se niega a olvidar para que nunca más se repita. Entonces nos encontramos en una encrucijada. ¿Fue el supuesto fracaso económico del gobierno de Allende, magnificado hasta el cansancio por la prensa de derecha, el verdadero detonante? ¿O fue la brutalidad sistemática de la dictadura, expuesta valientemente por la izquierda y las organizaciones de derechos humanos, lo que definió esa era? La respuesta no es sencilla, porque ambas narrativas fueron construidas y difundidas con intenciones muy claras, moldeando la percepción pública durante décadas. En Historia en Disputa, creemos que para entender el presente es crucial analizar críticamente el pasado y cómo se nos ha contado. Explorar cómo los titulares, las imágenes y las editoriales de la prensa no solo informaron, sino que formaron la opinión pública, es fundamental para comprender por qué Chile sigue debatiendo su propia historia. La lucha por el relato es, en el fondo, una lucha por el alma del país. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué narrativa crees que tiene más peso en el Chile de hoy? ¿La del orden o la de la memoria? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si te interesa seguir explorando las complejidades de la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima crónica.